Bienvenidos a La Ventana Rota, mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de educación. Para ello he invitado al profesor Antonio Cánova, quien es abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo y profesor de Derecho Público en la Universidad Católica Andrés Bello, además de ser director general de la Asociación Civil Un Estado de Derecho. Profesor, bienvenido, gracias por la invitación. Y para arrancar de una vez, ¿por qué es importante la educación en una sociedad? Bueno, Diego, imagínate primero qué honor, qué gusto estar aquí contigo, poder conversar. Eh, Te deseo todo el éxito en tu programa. Tú me preguntas por qué es importante la educación. Yo te puedo decir, y es buena, como lo estamos entendiendo, es útil. No es más bien un riesgo y es peligrosa, porque a mí lo que me huele de la educación es que la educación es muy, muy peligrosa. Sí, la seguimos llevando como se ha llevado en los últimos, ¿qué? 120 años. Es decir, una educación centralizada. ¿Por qué es peligrosa? Porque si es centralizada y depende del Estado, bueno, el Estado podría poner, o los gobernantes, es decir, la mayoría que llega al poder en cada país, podría poner en la cabecita de los niños, de los jóvenes, las ideas que les den la gana. Y justamente eso es lo que nos hemos encontrado a lo largo de la historia. Las grandes tragedias han ocurrido es justamente porque hay un Estado que tiene el control de la educación de los niños, porque le quita a los padres esa tarea, porque reduce a los niños a ser parte de una masa, de un grupo, porque les enseña cosas eh, que no son pensadas ni buenas para el desarrollo de los niños, sino que más bien tienen por fin crear un grupo, una masa homogénea, que piense igual y que sea capaces de llevar adelante, bueno, incluso las más grandes, absurdas, atrocidades. Entonces lo conseguimos que la educación realmente, no sé si es buena, pareciera que más bien podría ser muy, pero muy dañina. Eh, Ejemplos. Uno de los países que inicia con todo este proceso, o de las sociedades que comienzan con todo este proceso de masificar la educación, es justamente la sociedad alemana, en la Prusia imperial. ¿Y qué es lo que nos conseguimos? Que desde finales del siglo XIX se establece un sistema eh, donde el régimen imperial prusiano intenta crear a una, bueno, justamente a una nación con unos determinados valores y agarra a todos los niños y a todos los jóvenes y lleva adelante un proceso de eh, adoctrinamiento a tal extremo de que, bueno, en 70 años, durante 3 generaciones, los alemanes lo que hicieron fue matarse por la patria y matar a los demás por la patria. Y los valores que allí se enseñaban, además del patriotismo, del colectivismo, también eran, bueno, unos valores totalmente equivocados, como la necesidad de tener un lugar del cual de poder desarrollarse como nación, un estado vital, eh, se genera diferencia con los países vecinos, cosa que es típica de los humanos, crear grupos y enfrentar y buscar enemigos en los que son distintos, normalmente los que hablan diferente. Y bueno, tú te consigues que Alemania entonces, bueno, se mete con estos ejércitos en no sé cuántas, 4, 5, 6 guerras, hasta que termina destruyendo prácticamente a toda Europa. Es decir, en buena medida la educación es la culpable de todo ese proceso que se vivió, pero eso se ha visto incluso en la actualidad. Sociedades como la rusa, que está ahorita en esta guerra con Ucrania, es una sociedad en la que, bueno,
todo este sistema educativo centralizado, dirigido, gobernado por el Estado, monopolios del Estado, han transmitido una serie de valores de nacionalismo, patrioterismo al final, que los ha llevado a buena parte de la sociedad a seguir, bueno, estos líderes populistas, estos líderes locos, porque a fin de cuentas hay mucho de locura ahí. Con lo que yo no tengo muy claro de que como nosotros entendamos educación ahorita, estamos hablando de el desarrollo, el florecimiento de los niños, sino que lo que estamos hablando es de más bien cómo crear, es un instrumento que sirve para crear una estructura homogénea en la sociedad que pueda llevar a la sociedad no tanto a la satisfacción, realización de las necesidades, anhelos, progreso de las personas, de los niños, sino más bien a crear una masa que no piensa, que no reflexiona, que no critica, que obedece, que sirve a los dirigentes, y eso es lo peor. Entonces, tendríamos que analizarlo de esa perspectiva para poder decir si la educación es buena, es necesaria, y en especial para replantearnos cómo debemos entender la educación para evitar estos riesgos enormes, estos riesgos, bueno, probados. Claro, por supuesto. Bueno, en este sentido, con lo que usted me está diciendo, la educación sería sumamente importante porque termina moldeando, ¿no? al ser humano hasta cierto punto y termina siendo la que es decisiva para las personas posteriormente tomar decisiones en toda la materia política, económica, que va a regir no solo a ellos, sino al prójimo también, ¿no? Entonces, en base a si las ideas son acertadas, las ideas que se están aportando en la educación o son erradas, pues va a terminar por trazar el camino que va a seguir una determinada sociedad. Y en este sentido, ya que la educación hoy por hoy, pues en la inmensa mayoría de los países, no sabría decir si en todos, este, tiene al Estado como gran mecanismo de tutela, ¿sí? Educativa. Hay algo que quisiera, en lo que quisiera eh, conversar, y es si la educación se asume, o usted la asume como un servicio o como un derecho, porque, a ver, en las constituciones, ¿sí? Y en las leyes de los países es un derecho y la gente la asume de esa manera, como un derecho positivo, ¿no? Que hay la obligación de impartir desde el Estado educación y no más como un servicio que podría bien prestar cualquier empresa privada. Entonces, es eso, la educación es en sí, o debería ser en sí, un servicio o un derecho constitucional, un derecho positivo. Fíjate que siempre se discute sobre justamente eso, ¿no? Cómo enfocar la educación, y se habla de si es un derecho y se asocia que si es un derecho debe ser prestado por el Estado. Es decir, como todo derecho tiene una obligación, sería el Estado el que estaría obligado a prestarla. Y ese es un razonamiento verdaderamente, bueno, absurdo. Justamente esa es la gran crítica que uno puede hacer a la teoría actual de los derechos humanos, que es una teoría construida desde 1960 en adelante, donde ya no se entienden los derechos humanos como manifestación de las libertades de las personas, sino que más bien se entienden los derechos humanos como una obligación del Estado. Es decir, eh, se justifica o se esconde tras de la palabra derechos humanos la concesión de monopolios al Estado. Y eso, bueno, esa teoría no solamente es cuestionable
desde el punto de vista lógico, sino que, como decía antes, puede ser muy perjudicial y de hecho efectivamente lo es. Así que a mí lo que me parece en definitiva sobre todo esto es que eh, cuando hablamos de que si es un derecho a lo que realmente nos estamos refiriendo, fíjate que esta teoría se termina montando por la influencia de los países comunistas, de la Unión Soviética, el Pacto de Sí, Derechos Sociales en 1966, o sea, es la visión que tienen estos países colectivistas de las sociedades, con el Estado eh, dirigiendo, realizando, implementando. Entonces, cuando se habla realmente de que es un derecho y un derecho fundamental o humano, y se entiende desde esa perspectiva, de lo que se está hablando realmente es de darle un monopolio claro. al Estado sobre esos temas. Y los monopolios no funcionan. Los monopolios no funcionan ni desde el punto de vista eh, práctico de su eficiencia, porque, bueno, intentar realizar una actividad dirigida, planificada, centralizadamente, es ineficiente, no es redundante, por lo tanto es incluso siempre termina siendo muy perjudicial y perjudicando justamente a los consumidores, a los usuarios. Entonces hablar de derecho es hablar de monopolio. Y obviamente que los monopolios no son los adecuados. Así que, pero plantearlo como un servicio, bueno, eso es lo que quiere decir, lo que está atrás de ese término, un término feo, porque bueno, la educación como un servicio. Lo que quisiera decir bien es que cualquier persona puede realizar emprendimientos en materia de educación, que los padres podrían incluso decidirlo libremente, con lo que estaríamos hablando de que es el mercado el que va a proveer justamente la educación y viéndolo así, entonces, bueno, tendría un mayor sentido, sería menos riesgoso porque sería algo descentralizado, redundante, algo que no está previamente definido, que no responde a unos objetivos concretos, sino que habría muchas alternativas, alternativas que compiten entre sí, y que entonces, bueno, eso beneficia, facilita a los padres, Claro. estamos hablando de la educación de niños, de jóvenes, facilita a los padres decidir cuál es la mejor educación para sus hijos. Así que yo no me metería tanto con esa o plantearía una visión distinta de la educación. Y más bien la pregunta que yo haría, en vez de si es un derecho o si es un servicio, es a quién es el que debe interesar o en quién deberíamos poner el énfasis o para quién deberíamos eh, eh, arreglar, disponer la educación. Si es a los efectos de beneficiar al gobierno, al Estado, a al general, o si más bien, si por el contrario, el beneficiario como tal, el acento de la educación debe ponerse en los niños. Si deben ser los niños, ganar de prestarlo a través de un monopolio, porque un monopolio lleva a que todos los niños deban ser tratados iguales y obviamente cada persona es diferente en cuanto a sus intereses, habilidades, objetivos, capacidades, sueños. Eh, cada quien tiene un sentido distinto a su vida. Y eso es la discusión más bien, yo creo que deberíamos enfocarla hacia allá, en donde se pone el foco de la educación, si en el interés general y en lo que quiere el Estado, o si en los niños y por lo tanto en lo que quieren los padres para los niños. Y cuando uno ve ese contraste desde esa perspectiva, bueno, esa discusión sobre los derechos humanos, si es un derecho, si es un servicio, si es, carece, pierde un poco de sentido porque no hay forma, si tú pones el énfasis en los niños, de que concluyas de que es a través de un monopolio estatal que debe prestarse la educación. Claro, por supuesto. No, y además, a ver, este, considera que de ser prestada por empresas privadas, de ser quitada por completo la intervención estatal de la educación, aumentaría su calidad, su eficiencia y tendería a ser menos doctrinaria.
Sin duda, sin duda. O sea, fíjate, es como si uno dijera, y hace poco escribí algo sobre eso, más en tono casi de burla, si uno dijera que como la alimentación es un derecho, la única forma como tenemos todo de alimentarnos es a través de comedores estatales. Que en cada cuadra el Estado tenga comedores para que la gente vaya a comer ahí, que sea un monopolio del Estado y por lo tanto la gente no pueda ni prepararse su propia comida, ni tampoco a ver cómo ofrecer restauración, en definitiva, a las personas privadamente. O sea, es absurdo. Obviamente que en la medida de que haya muchas opciones, cada opción con unos objetivos, unos fines, unos modelos, unos métodos, unos contenidos distintos, entonces hay muchas más posibilidades de que sean los padres los que escojan cuál es la mejor que ellos consideran ayudará, servirá para el progreso, el desarrollo de sus hijos. Y en ese mar de opciones, bueno, seguramente los padres, como en todo, a través de ensayo y errores, bueno, irán viendo cuáles son las mejores. Mira, en materia educativa hay algo que no podemos perder de cuenta, que los que están atrás de la educación de sus niños normalmente son las mamás. Y las mamás son muy pragmáticas. La mamá lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Y mira, te digo la mamá, pero también las abuelitas, los abuelitos. Y ellos quieren siempre lo mejor para sus hijos. Y aun cuando estén en situaciones de pobreza, lo que hemos conseguido, lo que se ve en el mundo, en África, en Asia, es que siempre hacen lo posible por llevar a sus hijos a que al lugar donde van a ser, donde van a aprender de manera más útil, con lo que, para el futuro, con lo que las mamás son muy pragmáticas. Ellas están pendientes de cuando hay un vecino, un primito, un amiguito de sus hijos que están aprendiendo más y entonces le preguntan dónde está estudiando, qué están haciendo, y así se va generando no un acuerdo entre todos, sino unas decisiones individuales de cada uno y van identificándose quiénes son los mejores proveedores que están en competencia todos, con lo que todos tienen que bueno, buscar la forma de satisfacer al cliente, en este caso a las madres, en cuanto a la educación que le dan a sus hijos de la mejor forma. Y eso redunda en beneficio, bueno, no solamente de la cantidad de opciones, sino también de, bueno, de la calidad, los que lo hagan mejor, los que lo hagan más eficientemente, los que enseñen cosas que son más útiles, lo que la gente en definitiva prefiere, los que tienen más resultados, Claro. mejores, son los que van a ser preferidos por las personas. Entonces también ahí también hay un proceso entre los mismos competidores de ver quién está teniendo más éxito, quiénes están captando más alumnos y entonces hacer justamente imitar lo que ellos están haciendo, con lo que es algo que eh, eh, es lo que va llevando a la mejora, al progreso, y ahorita con las nuevas tecnologías, Sí, mira, la educación ya hay que verla de una manera totalmente distinta, educación disruptiva está en todos lados, la educación formal cada vez va perdiendo importancia, el homeschooling va incrementándose, eh, eh, o sea, y la pandemia ha ayudado muchísimo también al desarrollo de esto, así que eh, yo creo que vamos más bien es hacia un sistema de tutorías individualizadas, bastante personalizadas, a todos los niveles, es lo que está ocurriendo. Las universidades están haciendo un enorme esfuerzo, universidades grandes, centralizadas, un enorme esfuerzo más bien por descentralizarse y sí. por hacer uso de estas tecnologías, pero esa es la tendencia, va cada vez siendo más pequeña, especializada, los centros educativos y hay más opciones para las familias, para las madres. Eh, Sí, y mira, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Los estados cuando han asumido la educación con el objetivo básicamente de homogenizar la sociedad y de transmitir ciertos valores, lo hacen de una manera masificada. Entonces ese modelo educativo, por lo menos como existe en todos los países latinoamericanos, es un modelo educativo que no es el mejor para que los niños aprendan, ni es un modelo que los pone a competir,
donde unos salen bien pero otros salen mal. Por cada uno que triunfa hay varios que fracasan. Es un modelo educativo que también, bueno, en buena medida es una especie de simulación. 40 niñitos, 30 niñitos sentados juntos, repitiendo. Eso no es. Si tú comparas eso con tutorías donde los docentes especializados van guiando el desarrollo de los niños, los intereses de los niños, van aconsejando. No solamente hace que mejoren en sus eh, habilidades, sino que también bueno, los van dirigiendo, es algo más de tutorías, mentorías, y realmente eso funciona muchísimo mejor porque hasta incrementa la autoestima, la confianza de los muchachos, es algo cercano. O sea, fíjate, y ya con esto termino. Un niño que tenga un maestro que esté pendiente de él, una maestra que esté pendiente de él, que lo siga, lo que más aprende es tener confianza en sí mismo. Y eso es lo que hace la diferencia total entre un niño seguro, un niño que incluso bueno, se va a tomar riesgos, va a emprender, va a buscarse la vida por sí mismo, a un niño que más bien se sienta fracasado, se sienta eh, eh, etiquetado, perdedor, que no es capaz, porque bueno, lo ponen en ese sistema unitario, monopólico, lo ponen a hacer cosas para el cual el niño bueno, posiblemente o se distrae, no le interesa, se aburre o que no le llama la atención. Así que, a fin de cuentas, en buena medida esa es la discusión que hay y también la realidad que estamos viviendo. Claro, La tecnología está acabando totalmente con esta visión centralizada de la educación. sí. Bueno, de hecho, muchas personas pueden de pronto considerar que decir que, bueno, que sí existe educación privada porque hay instituciones que cobran, ¿no? Instituciones privadas que imparten educación, pero lo que no se cercioran, de lo que no se percatan, es que a su vez esas personas que están dando educación de manera privada tienen que seguir una serie de reglas, de normas que el Ministerio de Educación les impone, ¿sí? Los contenidos, los horarios, el uso de uniforme, mientras que en un sistema totalmente de mercado, ¿sí? Donde haya una competencia, es que pueden florecer puñados y puñados de maneras de impartir educación donde, por ejemplo, una institución decida no dar historia, decida dar otra materia, por ejemplo, o sea, la educación es tan centralizada que por ejemplo, en el estado donde yo estoy, no se habla en ningún momento de cosas del estado, de historia del estado. Yo no sé nada prácticamente de quién hizo la bandera de aquí o de lo que es el dialecto de aquí y pienso que son cosas muy interesantes, pero no las tomamos en cuenta porque todo es centralizado, todo es a nivel general y se pierde mucho eso. La posibilidad de que las instituciones decidan impartir por especulación, ¿no? Otras materias, a ver qué tal, y que los padres, al final, los tutores de los niños, los que tienen la tutela de los niños, sean quienes decidan si están bien esos contenidos, si necesitan ser cambiados, dependiendo de lo que les guste, de los rendimientos luego que tengan los niños, cuando salgan, se gradúen de ciertos niveles bueno, pueden también funcionar, yo creo, una institución hacerlo por semestres, otra hacerlo por trimestres. O sea, es una variedad que podría surgir y eso llevaría, como usted mismo lo está diciendo, a calidad, ¿no? A una mayor calidad. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que, de lo que hay que hablar, de cómo funcionaría de esta otra manera, planteándolo de esta otra forma, que no se está haciendo. Y en base a eso, yo quiero que conversemos acerca de lo que usted apreció que está ocurriendo en zonas como Petare y Montalbán,
en materia educativa? Bueno, fíjate que cuando tú hablas de la educación privada, primero, o lo que se conoce como educación privada en este régimen de monopolio, realmente son concesionarios dentro de un monopolio estatal. Y como concesionarios tienen que cumplir una serie de obligaciones, requisitos previos y después están sometidos a una fiscalización constante del Estado, con lo que no hay ni libertad en cuanto a los programas ni los métodos, sino que es seguir el mismo patrón único individual, o sea, único colectivo que se impuso desde el Estado, con lo que no es realmente, allá hay una competencia, eh, eh, obtener un permiso, una autorización eh, estatal para poder funcionar como una institución educativa es algo prácticamente imposible, además con unas reglas que te impiden que eso sea un emprendimiento a llevar adelante. Entonces, eso que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo y es algo que se puede comprobar fácilmente. Son concesionarios dentro de un monopolio estatal. Fíjate que es lo que nosotros en un Estado de Derecho y con un grupo de investigadores hemos identificado, estudiando los derechos humanos desde una perspectiva ya no tanto teórica de lo que dicen los tratados, las constituciones, sino estudiándola más bien desde una perspectiva de lo que está ocurriendo en la realidad empírica, hablando con las comunidades. Lo que hemos hecho en Venezuela a partir del año pasado es más o menos repetir las muchas investigaciones que se han hecho en otros países, en especial países también pobres, en África, en Asia, en las regiones más pobres de India. Y eh, lo que hemos conseguido es lo mismo. Es decir, ante la imposibilidad, porque es muy costoso, porque es muy deficiente, porque es adoctrinante, de que el Estado cumpla con esa obligación de darle educación de calidad, gratuita a todos, lo que ha ocurrido en estos países africanos, asiáticos, es que cada vez más el número de familias que escogen por sacar a sus hijos del sistema y llevarlos a centros individualizados, privados, la mayoría de ellos incluso informales, educativos, es decir, eh, para niños entre 5, 6, 16 años, que la educación la lleven adelante, instituciones privadas, incluso en los lugares más pobres, instituciones de bajo costo, porque la educación es baratísima al final. No hace falta mucho más que un maestro pendiente de los discípulos, de los niños. Entonces, se han conseguido en muchos de estos países que el 50, 60, 70% de los niños están acudiendo a estos centros alternativos, no estatales, como te digo, en la mayoría de los casos incluso informales, educativos. E incluso se han hecho estudios, exámenes sobre la capacidad, las habilidades, la confianza de estos niños, de los que van a estos institutos frente a los que más bien van a la anquilosada educación estatal, y los resultados, bueno, son muy, pero muy favorables a las familias que optan por este sistema educativo descentralizado. Entonces, eh, ya que eso ha venido ocurriendo en todos estos países muy pobres, hicimos en Venezuela también un esfuerzo, un exploratorio de qué es lo que está pasando, cuál es la realidad educativa acá. Y entonces, bueno, escogimos una primera zona de Caracas, que es una zona Petare, una barriada al este de la capital, la más populosa, violenta de Latinoamérica. Eh, Hicimos un estudio exploratorio y nos conseguimos que más o menos un 40% de los niños están acudiendo a lo que se conoce como casa de tareas dirigidas. Eh, si bien no es un fenómeno reciente, sí se incrementa con la pandemia y con ya el descalabro absoluto del país y obviamente de la educación. Eh, Eso quiere decir de que, bueno, de que ese grupo de familias
ha decidido pagar a docentes, normalmente maestras de la comunidad, para que enseñen a sus niños. Y lo que también hemos visto de las conversaciones con unos y otros padres, es que es allí donde los niños están verdaderamente aprendiendo. Que el proceso educativo estatal en Venezuela es una simulación malísima, perjudicial, además, totalmente adoctrinadora, y que esta es la opción que tienen las familias a su disposición. Hacen un esfuerzo enorme, ya que son familias de muy bajos recursos, pero lo hacen. La cantidad de no solamente mamás, sino de abuelitos, abuelitas, que hacen el esfuerzo porque sus nietos aprendan, es algo realmente además enriquecedor. Y nos hemos conseguido entonces con esa realidad que, como te decía, no es muy diferente a lo que se ha visto ya y se ha venido estudiando desde hace unos 20 años en otros países africanos, asiáticos, y en general, o sea, el sector privado, incluso este informal, se ha convertido en un actor importante en materia educativa, que incluso los organismos internacionales están dados de derechos humanos, digo, están dados a fortalecer a los estados. De hecho, todo ese sistema es bastante colectivista, sus orígenes allí lo marcan. Han tenido que reconocer, bueno, el rol que juegan este actor, este nuevo actor, el sector privado, en la educación de los niños y de los jóvenes. Eh, Luego, de hecho, ese estudio en Petare, que lo hicimos en el primer trimestre del año escolar anterior, fue entre septiembre y diciembre del 2021, bueno, comenzamos a investigar en otra ciudad, ya una ciudad en el estado Carabobo, en las montañas de Carabobo, a unos 200 kilómetros de Caracas, el municipio Montalbán de Carabobo. Es un municipio que ha pasado por, bueno, una situación, como buena parte de Venezuela, un municipio agrícola, un municipio que, bueno, que ha visto, que ha sufrido los rigores de esta emergencia humanitaria, de este desastre económico creado desde el gobierno. Es un municipio donde, bueno, buena parte de la población ha emigrado, pero allí lo que nos hemos conseguido es algo también realmente maravilloso, lindo, impactante. Logramos en un censo ya completo encontrar a 62 casas de tareas dirigidas en un municipio donde lo que hay son 13 colegios, todos públicos, 13 escuelas de primaria, todos públicos. Y hay unas 20, 25 escuelas, también liceos, entre escuelas privadas, entre escuelas públicas, primaria y liceos, de bachillerato, de media, son en total 24. Hay un solo liceo público, un solo liceo privado, que tiene apenas 50 alumnos, pero hay 62 casas de tareas dirigidas, a donde van un promedio unos 15 niños, en algunas van mucho más, de hecho algunas son verdaderas emprendedoras, tienen hasta 40, 50 niños en diferentes turnos, las sesiones normalmente son unas 2 horas al día, los niños van 4 o 5 días a la semana, entonces las maestras hacen turnos en la mañana, en la tarde, a los que asisten grupos, como te decía, de unos 10, 12, 15 niños por turno. Es en buena medida la principal fuente de ingreso de estas maestras. Es en buena medida donde los niños están aprendiendo. Los resultados, bueno, los vamos a anunciar ya eh, definitivamente pronto, antes del inicio de este año, este nuevo año escolar, el 2022. Y ahí se está viendo cómo, de una manera sin planificación, Claro. descentralizada, se ha generado una forma, un orden espontáneo educativo, donde los niños están verdaderamente, bueno, con esta alternativa, aprendiendo al margen de, insisto, la simulación, que es la educación estatizada. Los colegios allá, las escuelas públicas totalmente destruidas, los maestros no asisten, es una farsa absoluta. Con lo que esto que ya hemos identificado inicialmente de manera exploratoria
en Petare lo ratificamos en Montalbán con estos números que son impresionantes. Alrededor del 30% de los niños de primaria están acudiendo a este tipo de instituciones educativas privadas. Sí, bueno, conversábamos acerca de cómo han surgido casas educativas de manera espontánea. Usted nos decía que hay un orden espontáneo, ¿sí? La gente se pone de acuerdo, busca la manera de impartir educación en estas zonas donde ustedes han hecho estudios, como lo es Petare, como lo es Montalbán, y se ha logrado, yo creo que podríamos decir, derrumbar una creencia que sobre todo en el discurso político se maneja, y es que si el Estado no da educación, nadie va a dar educación, ¿no? Que es precisamente la intervención del Estado lo que hace posible que la gente acceda a educación. Y lo que evidencia este estudio es que no es así. Y que la gente tiene mucho, curiosamente, la gente tiene pensamiento a largo plazo. Decide, decide abstenerse del consumo, del gasto inmediato, pensando en el futuro, porque la educación al fin y al cabo es eso, ¿no? Usted está, a ver, haciendo una proyección a futuro porque cree que esa educación que le está brindando a su hijo, ¿sí? O al niño que tiene bajo su tutela, va a servirle a futuro para que obtenga mayores beneficios. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante este estudio del cual usted nos está conversando. Sí, bueno, y es lógico. O sea, eh, la visión de que los pobres son tontos y los pobres no le interesan los hijos y los pobres no creen en que los hijos pueden mejorar, es una visión totalmente errada, incluso a mí me molesta muchísimo, arrogante. Eh, yo más bien lo que he conseguido es todo lo contrario. En estos estudios de campo, uno se da cuenta cómo la gente, los más pobres en especial, están conscientes de que sus hijos pueden superarse a través de una educación, pero entonces quieren la mejor educación posible para ellos. Como te decía, en estas épocas, eh, con tanta tecnología, a pesar de la precariedad en Venezuela, la información está disponible, está bastante asequible para todos, con lo que, mira, hay unas posibilidades que se abren enormes en ese sentido y sí hemos visto, y no solamente que hemos visto, sino que también hemos constatado lo orgullosos, felices que se sienten los padres, las madres, de poder contribuir directamente con una mejor educación para sus hijos, para los niños. Así que ese mito de que si no participa el Estado la gente no se educaría es mentira, es totalmente falso. El Estado podría participar de muchas otras formas para más bien facilitar esto, ese proceso natural que es la mayor muestra de amor que una persona, un padre, una madre puede hacer por su hijo, que es hacer de él alguien de bien, que por sí mismo pueda desarrollarse, llevar adelante su vida y con éxito. Con lo que es lo que nos hemos palpado, lo que nos hemos conseguido. Hemos preguntado, por ejemplo, sobre grados de satisfacción de los mismos docentes y cuando compara su satisfacción en sus propios emprendimientos frente a cómo se sienten ellos como empleados públicos del sistema educativo estatal, del Ministerio de Educación, bueno, las diferencias en los niveles de satisfacción son abismales. Siempre están mucho más contentos con lo que ellos hacen y la educación que le dan, el aprendizaje de los niños en sus propios centros, que cuando lo hacen bajo el control y la dirección de las escuelas públicas y los directores públicos
el sector estatal. Con lo que, desde todo punto de vista, allí hay una, una, una forma distinta de asegurar esta, la educación útil para los niños, y es muchísimo más eficiente, más barato, de mayor calidad, hay con muchas alternativas, donde las mejores opciones son las que eh, se van imponiendo, van triunfando, van siendo escogidas libremente por los padres, y eso está allí. Lo que hay que hacer es terminar de investigarlo, y Venezuela en ese sentido, Diego, es muy útil, es muy buena, es tierra fértil para no solamente hacer estas investigaciones, sino para reconstruir y enderezar, en especial las ideas Claro. sobre este tema, porque bueno, justamente estamos prácticamente en el estado de naturaleza. Y lo que vemos entonces es la capacidad de las personas, de la sociedad misma, de las comunidades, para autoorganizarse y resolver los problemas que supuestamente el Estado vendría a resolver, pero que, como ha sido evidente para nosotros en Venezuela, es el que más bien genera esos problemas. Así que aquí tenemos una educación alternativa, eh, que yo no te digo que sea decretada y que se imponga para todo, sino que basta con que se autorice a los padres a las madres a que esta sea una alternativa válida. Eh, la certificación no tiene que ser un monopolio estatal, también podría, y se hace en muchísimos lugares, certificaciones que son también descentralizadas, privadas, realizadas de diferentes formas. A veces son los mismos educadores que, reunidos en grupos, asociaciones, certifican los conocimientos de los niños, aun cuando no vayan a un sistema educativo formal. Y bueno, esas certificaciones son algo perfectamente posible, que, como te digo, ocurre en otros Claro. lugares, y podría permitir ese decidiendo. Yo te voy a poner un dato que a mí me gusta mucho, porque hemos hablado de los pobres, pero este es un fenómeno, realmente a nivel mundial, que también se ve en los países ricos. Fíjate el ejemplo que tanto que se utiliza como Estado social, interventor, y que, bueno, sí, en buena medida lo ha sido y lo es, y es una tendencia que está allí. Pero fíjate que ellos en los años 90 establecieron la opción, en materia educativa, primero, de que cualquier persona pueda invertir en educación sin mayores limitaciones, y segundo, que los padres pudieran decidir si llevaban a sus hijos a las escuelas públicas, le retenían garantizado un cupo en las escuelas públicas, o canjear ese cupo en las escuelas públicas por un vale, un cheque escolar que pudieran utilizar para pagar por la educación de sus niños en estas instituciones privadas, en estos emprendimientos privados que se acababan de permitir. Eso fue en los años 90. En ese periodo habían unos 15.000 niños que usaban los cupones escolares, es decir, que preferían ir a la educación privada Sí. que estaba iniciando, antes que dejar a sus hijos en la educación pública como tal. Y lo que ha ocurrido desde entonces, de 15.000, lo vemos ahorita en el año 2021, y ya estamos hablando de 260.000 niños. Es decir, se ha, bueno, multiplicado, de 15.000 a 250.000 en cuestión de 20 años. Solamente dejando la población escolar a esa edad sueca está por alrededor de 600.000, con lo que más o menos la mitad de los niños en Suecia ya no están acudiendo a las escuelas estatales, sino que más bien están acudiendo a escuelas privadas que están en competencia. Y el Estado lo que hace es, bueno, da ese vale escolar, ese cheque escolar, con lo que, fíjate cómo allí se ha venido dando un cambio de manera paulatina, un cambio no impuesto,
sino que se ha dejado a cada familia, a cada papá, mamá, la decisión libre de qué tipo de educación le va a dar a sus hijos dentro de la mayor cantidad de opciones que puedan crearse. Entonces ahí tenemos también una evidencia de cómo esto, en la medida de que haya esa libertad, de que no sea obligatorio ir a la educación estatal, aun cuando los padres no quieran, que se admitan otras posibilidades, desde el homeschooling hasta otro tipo de escuelas privadas que puedan surgir con metodología, y más ahorita, insisto, la transformación que se está viviendo, esta educación disruptiva, esta educación no formal, con todas las posibilidades que hay ahora disponibles. Si se va dejando eso, bueno, la gente es la que va decidiendo. O sea, mientras menos coacción haya, siempre va a terminar siendo mejor, y la gente, bueno, si decide y algún día se da cuenta que su decisión fue mala, podrá cambiarla. Y si ve que la decisión que toman otros diferentes a la suya termina siendo mejor, podrá limitarlo. Y ese es el proceso natural bueno, que es justamente de donde radica el éxito del mercado en todos sus aspectos, en todos sus sentidos. Bueno, que haya alternativas, que haya competencia y que haya libertad en los consumidores, en este caso sería de los padres para la educación de sus hijos, en optar por las mejores de esas opciones, de esas alternativas. Por Por supuesto. eso es que libertad educativa es una buena bandera. Por supuesto. Supongo que, y ya cierro con esto, supongo que eso precisamente es como la libertad educativa, ¿sí? Esta frase, este modo de ver el sistema educativo, que sea libre, que sea abierto, es como usted plantea que sea el futuro de la educación en Venezuela, ¿no? Siguiendo estos ejemplos. Mira, más que lo planteo, lo que estoy viéndolo. Ok. Sin existir la libertad educativa en Venezuela como tal, porque es un monopolio estatal, es obligación del Estado. De hecho, se habla de educación gratuita, obligatoria, de calidad. Sin ser así, las Sí, mismas sociedades, incluso entre los más pobres, Petare, Montalbán de Carabobo, estamos viendo que es la opción que están optando, con lo que ni siquiera es una propuesta nuestra, es una propuesta que está surgiendo de las propias comunidades, de abajo hacia arriba. Y a este nivel de la educación primaria y media, básica, pareciera que es muy, pero muy satisfactoria y muy eficiente y preferida cada vez más por las personas. Así que eh, más que una propuesta, que obviamente es una realidad que, si se permite, si no se combate, si no se proscribe, seguramente va a ir creciendo y va a ir generalizándose, eh, porque es natural. Es natural. El mercado en todos los aspectos no ha sido inventado ni una propuesta de alguien, sino es la forma normal como la gente intercambia bienes unos por otros, y cómo se va generando entonces eh, todo ese proceso de intercambio y por lo tanto de crecimiento, de desarrollo, de mejoras, a través del ensayo y el error. Algunos fracasarán, otros tendrán éxito, los que tienen éxito serán imitados por otros. El mercado es eso, y todas las instituciones sociales evolutivas más o menos surgen de esa manera, abrir la educación a esta dinámica, permitirle entrar, que hasta ahora no, porque se entiende justamente eso, de que es obligación estatal, ya que paradójicamente es un derecho de las personas. Si eso cambia, seguramente que a la vuelta de la esquina, en 5, 10, 15 años, fíjate Suecia incluso, con todo el gasto enorme y el esfuerzo del Estado sueco en mantener las escuelas públicas
como pareciera que ya es una batalla incluso ya perdido, Pero, hacia allá va a tender la gente. La gente no es tonta, la gente quiere lo mejor para sí, y la mamá y los papás en especial quieren lo mejor para sus hijos. Así que mientras más alternativa haya, más redundancia hay más opciones y habrá más gente satisfecha y esos serán imitados por los demás y serán seguidos y cuando nos demos cuenta ha surgido un orden espontáneo que no fue necesariamente planificado, pero que termina siendo los que tienen más valor, los que surgen desde abajo, los que se consolidan a punta de las experiencias, terminan siendo sistemas antifrágiles, redundantes. Con lo que esa es la, 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 la propuesta. Vamos a dejar libertad de emprender, libertad a la familia y vamos a ver qué pasa. por Ya yo supuesto. sé lo que va a pasar porque está pasando aun cuando no se haya permitido y mucho menos impulsado ese camino. Como no, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, profesor, darle las gracias por haber aceptado la entrevista y espero que nos podamos reunir en un próximo programa para seguir conversando este tema que me parece sumamente interesante. A quienes nos ven, recuerden suscribirse a La Ventana Rota, activar las notificaciones y dejar las opiniones, que es importante porque eso nos lleva a debatir ideas que al fin y al cabo es lo que nos interesa y es ese sentido crítico lo que nos impulsa, ¿sí? Lo que ha impulsado al avance de la sociedad. Nos vemos.